Hola, buenas noches. Esta es la tarea final de la materia de salud pública y epidemiología. Es de la maestría de la Universidad de las Américas de Puebla de Administración de Servicios de la Salud y nuestro tema fue aspectos epidemiológicos de casos de COVID en empleados de un grupo financiero Banorte en la zona noreste del país. Los integrantes de este equipo es el doctor Carlos Felipe Martínez Maldonado, con número ID 175209, y un servidor, Víctor Manuel Castañeda Morales, 176849 de ID, y es junio del año 2022. En cuanto al programa, y vamos a dividir en introducción, marco conceptual, planteamiento del problema, población objetivo, propósito, objetivo general, objetivos específicos, metas, estrategia metodológica, actividades, cronograma, recursos y evaluación. En cuanto a la justificación e introducción, el 11 de marzo del 2020, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, declara que el COVID-19 se convierte en pandemia mundial. En aquel momento, los gobiernos empiezan una campaña de prevención a través del uso de mascarillas y métodos de mitigación como son la cuarentena, la sana distancia o el aislamiento. Los síntomas que se visualizan y se tienen con esta enfermedad es tos, dolor de cabeza, fiebre, como síntomas mayores y menores, malestar general, rinorrea, mialgias, que es dolor muscular. En la población, estos síntomas se utilizan para categorizar pacientes en riesgo. Ya posteriormente se tienen pruebas ya más fidedignas para el conocimiento del COVID, como son las de PCR para el virus. Ante la presencia de un sinnúmero de contagios por muchos pacientes asintomáticos, se toma como útil la realización de pruebas de rutina, sobre todo en empresas privadas como es Banorte, protegiendo con esta medida a su población de un menor número de contagios y complicaciones. Debido a lo anterior, Banorte extiende estas políticas de salud en algunos estados del noreste del país para proteger a su personal y elabora una sucesión de características demográficas con respecto al COVID-19. El COVID-19 pues es una infección viral causada por un coronavirus y se tiene registro de los primeros casos en una ciudad de Wuhan, en China, a finales del año 2019. La diseminación y virulencia con la que se extiende en el mundo este virus es alarmante. Se conoce que la principal propagación es a través de la vía aérea de las secreciones de las gotas de flush. La gran mayoría de los pacientes son asintomáticos, pero las estadísticas iniciales sugieren que los grupos vulnerables, principalmente poblaciones mayores a 65 años y aquellos que tienen comorbilidad alta, tienen mayor posibilidad de deceso en la población general. Ante la ausencia de una pronta atenuación universal, las proyecciones estiman que la epidemia solo terminará cuando exista una inmunidad de al menos un 60% en la población, ya sea porque se haya contraído y superado la infección o por la presencia de vacunas. La empresa, como es Banorte, busca dar información a sus empleados acerca del COVID-19 de forma oportuna para disminuir las bajas de rendimiento. El planteamiento del problema, entonces, es el equipo médico del Grupo Banorte identifica que el COVID-19 es un problema serio para la salud de la población, quiere adoptar medidas principalmente de mitigación en algunos grupos, identifica como población objetivo a los pacientes mayores de 65 años y embarazadas. El equipo médico del Grupo Banorte igualmente busca enviar trabajo en línea a personas menores de 65 años con alta comorbilidad como diabetes, hipertensión, EPOC o enfermedad renal terminal. La población objetivo entonces es por consecuencia población trabajadora del Grupo Banorte del noreste del país que tiene mayores de 65 años o aquellos menores de 65 años con alta comorbilidad o embarazadas en meses de alto contagio. Estos meses de alto contagio definidos por las autoridades de salud
como son los semáforos planteados que eran de color rojo. Propósito: descender el número de fallecimientos en trabajadores del Banco Banorte atendiendo los grupos vulnerables, teniendo como métodos estrategias de mitigación, uso de mascarillas o trabajo en línea, híbrida o parcialmente presencial. Objetivo general: promover el conocimiento de la pandemia del COVID-19 en trabajadores del noreste del país del Grupo Banorte, protegiendo principalmente a los grupos vulnerables y reduciendo los posibles brotes al hacer pruebas diagnósticas de PCR SARS-CoV-2. Objetivos específicos: descender la mortalidad de grupos mayores de 65 años que trabajan en Banorte en los estados norestes del país, enviándolos a su domicilio. Disminuir la mortalidad en grupos menores de 65 años con alta comorbilidad, como son población diabética, hipertensos, hipocosos, enfermedad renal terminal, asmáticos y que trabajen desde casa. Reducir los posibles brotes dentro del consorcio de Banorte realizando pruebas de PCR SARS-CoV-2 a personas sintomáticas y también quien solicite esta prueba de forma voluntaria. Las metas: promover el conocimiento de la pandemia por COVID-19 en trabajadores del noreste del país del Grupo Banorte, protegiendo principalmente a los grupos vulnerables y reduciendo los posibles brotes al hacer pruebas diagnósticas de PCR SARS-CoV-2. Meta: proteger a las personas de los grupos vulnerables en estados del noreste del país del Grupo Banorte, realizando estrategias de mitigación como el trabajo en casa, además de realizar pruebas diagnósticas PCR SARS-CoV-2 en sintomáticos y no sintomáticos, entre paréntesis, quien la solicite en los primeros 6 meses del año 2020. Estrategias y metodología: implementación de talleres informativos impartidos por médicos pertenecientes al Grupo Banorte, aplicación de pruebas diagnóstico con el apoyo de laboratorios regulados por las autoridades de salud gubernamentales, videollamadas por médicos para la asistencia, consulta en personas con síntomas o prueba de COVID-19 positiva. En caso de gravedad, atención con seguro de gastos médicos en los hospitales privados con quien se tenga convenio. Actividades: enviar a trabajo desde casa a los grupos vulnerables los primeros 6 meses del 2020. Realizar pruebas de diagnóstico PCR SARS-CoV-2 en pacientes asintomáticos o sintomáticos durante todo el año 2020. Realización de talleres de información impartidos por médicos cada mes. Videollamadas de consulta a todos los pacientes con síntomas de COVID-19 o aquellos que soliciten atención por problemas de salud asociados como crisis de ansiedad durante el año 2020. Pacientes graves con COVID-19, apoyo del seguro de gastos médicos mayores. Cronograma de actividades: los primeros 6 meses es enviar a trabajo desde casa todos los grupos vulnerables. Y en los siguientes 12 meses, las actividades a realizar son realizar pruebas diagnósticas de PCR SARS-CoV-2 en pacientes asintomáticos o sintomáticos, realización de talleres de información impartidos por médicos, videollamadas de consulta a todos los pacientes con síntomas de COVID-19 o aquellos que soliciten atención por problemas de salud asociados como son crisis de ansiedad, pacientes graves con COVID-19, apoyo del seguro de gastos médicos. En cuanto a los recursos, en cuanto a capital humano, pues los empleados del Banco Banorte de los estados del noreste del país. Recursos económicos: la empresa tiene subsidio para realizar pruebas de PCR SARS-CoV-2. Los recursos materiales: implementación de trabajo en línea, talleres informativos, seguimiento de las autoridades sanitarias, entre paréntesis, Secretaría de Salud. Planta física: estados del noreste del país. Equipo médico, técnicos y administradores. En evaluación de impacto: cuantificar los contagios a través de pruebas de PCR SARS-CoV-2, cuantificar el número de decesos en la población del Banco Banorte de los estados del noreste del país, y el número de talleres realizados entre el número de talleres planificados multiplicados por 100. En la ejecución, operativización: llegar a la práctica del cronograma previsto, identificación de dificultades, solución de problemas, realimentación y resultados. Esta siguiente parte de los resultados la va a comentar el doctor Carlos.
empresa donde laboro, que es el Grupo Financiero Banorte, ¿verdad? Estos fueron los casos que se detectaron por estados de todo lo que es la zona noroeste. Podemos observar aquí en esta gráfica de tipo lineal, ¿verdad?, los casos confirmados por estado para esta fecha, lo que fue mayo, finales de mayo, primeros de junio del 2020, ¿verdad? Y podemos ver un número acumulado de casos de 150 por cada 100,000 habitantes. Estos eran datos informativos de lo que es sacados de la página de covid.gov.mx, donde las secretarías de salud reportaba diariamente los casos nuevos que se iban presentando en el país. Por lo que todas estas gráficas lineales eran actuales hasta ese momento de la pandemia, y podemos observar aquí por colores, por ejemplo, el número de casos de Baja California, que a principio de la pandemia, en lo que fue el primer pico, el estado de Baja California Norte fue uno de los estados con el mayor número de casos positivos y de defunciones a nivel nacional. Entonces lo vemos aquí en la gráfica lineal de color morado. Después de un color morado más fuerte podemos observar los casos de Baja California Sur, que hasta este momento eran de 660. En color rojo podemos observar la línea de Sonora, que presentaba un número de casos de 2,334, y en Sinaloa en un número de casos de 3,699 confirmados, de casos confirmados en el estado de Sinaloa. Y por último, en color marrón, color rojo más fuerte, marrón, el estado de Chihuahua con 1,696 casos. En esta otra diapositiva podemos observar el número de defunciones por estado por COVID, que también, como les mencionaba anteriormente, el estado de Baja California fue el estado que presentó el mayor número de defunciones hasta ese momento, que fue lo que es finales de mayo del 2020. Después, siguiéndole, lo que es el estado de Sinaloa con 543 defunciones, y por último el estado de Chihuahua con 341 defunciones. Y aquí vamos desglosando por estados solamente lo que fue en casos confirmados de Baja California Sur. Podemos observar en esta gráfica de barras los casos diarios, cómo se observa para principios, en el primer pico de la pandemia, que fue finales de marzo, principios de abril. Vemos ahí esos picos tan altos de incidencia de casos nuevos por día, que incluso llegaban hasta los 600 por día, 600 casos en el estado de Baja California Sur, para después disminuir en lo que fue todo el mes de abril y mayo, y nuevamente a finales de mayo se vuelve a presentar este pico. Y obviamente la curva lineal nos muestra el acumulado de casos confirmados. En la siguiente diapositiva podemos observar lo que son los casos confirmados en el estado de Chihuahua. Y aquí se observa una gráfica más homogénea. Vemos cómo va ascendiendo primeramente lo que son las gráficas de barras en el número de casos por día, y para lo que es finales de abril, principios de mayo, y a finales de mayo empieza a disminuir el número de casos en la entidad. En cuanto al estado de Sonora, tiene otro comportamiento muy diferente a los demás estados, que aquí empezamos a ver el brote o rebrote de casos
ya a finales del mes de mayo, ¿sí? Y de igual manera vemos muy parecida a lo que es la gráfica lineal del acumulado de casos para el estado de Sonora. Por último, para el estado de Sinaloa, también esta se presenta de una forma ascendente, ¿sí? No empieza a disminuir, sino que se mantiene incluso en esa meseta por muchos más meses, que incluso el número de casos diarios llegaron a ascender más de los 150 casos por día. En el estado de Baja California, como vemos, diferente a los demás 4 estados, tiene un comportamiento de picos, ¿sí? Lo observamos en lo que es finales de marzo, después para lo que son mediados de mayo, observamos un pico muy muy alto que fue un brote muy fuerte de casos en el estado, para empezar a disminuir lo que es a mediados del mes de junio. Y todo este tipo de gráficas que se presentaron ante lo que fueron los empleados y directores de todo lo que es la zona noroeste del país, sirvió para iniciar estrategias, para poder iniciar protocolos, darle las herramientas necesarias para que se pudieran cuidar en sus sucursales, en sus casas, y que de esta manera evitáramos contagios de manera masiva. En la siguiente lámina les muestro, ¿verdad?, cómo iniciamos posteriormente ya lo que fue la reapertura en lo que son sucursales y la nueva normalidad. Cómo íbamos a ir iniciando poco a poco, que esto nos lo presenta lo que es la Secretaría de Salud del gobierno federal, ¿verdad?, que iba a ser en etapas. En la primera etapa, los municipios, si recordamos, el gobierno lo mencionó como municipios de la esperanza, ¿verdad?, donde iban a estar ahora sí que menor número de casos, y que se iba a poder abrir el comercio y todas las actividades. Y en una segunda etapa nos íbamos a preparar para la reapertura general, ¿verdad?, que incluso podemos ver las fechas del 18 al 31 de mayo, y por último, en una tercera etapa, en el semáforo semanal por regiones a partir del 1 de junio. Que esta semaforización se continúa a lo largo de un año, ¿verdad?, en el que cada 2 semanas se cambiaba el semáforo por estados, ¿verdad? Por ejemplo, si el estado se encontraba en color naranja, se disminuían lo que son las actividades tanto comerciales, para evitar un mayor número de contagios. Y también les comunicábamos a nuestros empleados todas las actividades que debían de hacer para prepararse para la reapertura. Primeramente, pues obviamente teníamos que realizar filtros para nuestros corporativos, que de esta manera a cada empleado que iba a ingresar a nuestros corporativos, primeramente se les preguntaba por cualquier tipo de síntoma, lo que son, si presentaba algún tipo de síntoma como fiebre, dolor de garganta, estornudos, cualquier síntoma respiratorio era indicativo de sospecha, y lo enviábamos a realizar lo que es la prueba. Obviamente les manejamos unas reglas de oro que yo creo que siguen estando vigentes y que se deben de seguir manejando en cualquier organización. Primeramente, el lavado de manos, que es importantísimo, todos lo sabemos y lo debemos de continuar. Primeramente,
no presentarnos a laborar. Obviamente, si presentamos cualquier tipo de síntoma respiratorio de sospecha, no acudir para evitar contagiar a nuestros demás compañeros. El uso de cubrebocas debe de ser obligatorio. En algún momento, por estado, los gobernadores o cada entidad federativa, ¿verdad?, emitió sus propias regulaciones en cuanto al uso del cubrebocas, que en alguna ocasión incluso se permitió andar en espacios públicos sin ¿verdad? Pero en nuestra empresa siempre se manejó el uso del cubrebocas de manera obligatoria para mayor seguridad de nuestros empleados. Obviamente, también una de las medidas que conocemos epidemiológicamente desde otras epidemias, no solamente el COVID, sino desde la influenza que tuvimos hace unos años en México, ¿verdad?, que es la H1N1, es lo que es el estornudo de etiqueta. Y por último, todas las herramientas, ¿verdad?, se les presentaron todas las herramientas que teníamos al alcance para ellos, para apoyarlos en cuanto a su salud, ¿verdad?, como fueron los filtros, como fueron la línea de asistencia de manera virtual, ¿verdad?, donde ellos podían marcar y tener una videoconsulta para consultar y para ser orientado en qué realizar. Si, por ejemplo, presentaban síntomas de sospecha, el médico de la videoconsulta les podía recomendar que acudieran a realizarse la prueba en los centros donde teníamos lo que son las pruebas autorizadas.